Queremos darte gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Y rogamos que tu Santo Espíritu pueda hoy poner una convicción profunda de ser testigos eficaces de Jesús. Gracias porque nos has dado el privilegio de tener en nosotros un gran tesoro en vasos de barro, que es el Evangelio. Y Señor, una evidencia de que tu Espíritu Santo está en nosotros es que hablaremos del gran amor de Cristo, porque Él es nuestra vida, nuestro todo. Y deseamos que no solo nosotros, sino todo el mundo pudiera conocer la gracia y el amor de Dios manifestado en Jesús. Padre, haznos testigos eficaces tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie verso a verso del libro de los Hechos. Ya estamos terminando el capítulo 8, así que abre tu Biblia en Hechos capítulo 8. Y hoy vamos a ir de los versículos del 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Me acuerdo hace muchos años cuando llegué a Querétaro, como muchos de los que estamos aquí, llegué buscando trabajo y a veces no es fácil conseguir un trabajo porque no conoces la ciudad, no conoces cómo se mueve el ambiente laboral donde tú quieres trabajar. Y la verdad que cuando tú estás en esa primera experiencia de conseguir un trabajo, te produce mucha alegría cuando finalmente alguien te dice, sí, quedas contratado, ¿no? Y me acuerdo que cuando eso pasó conmigo, inmediatamente en cuanto pude, hablé a mi casa y le dije a mis padres, ¿no? A mi mamá, me acaban de contratar y está uno feliz, ¿no?, de tener una buena noticia. Y hermanos, el Evangelio es un gran tesoro que Dios ha puesto en nosotros, en vasijas de barro. Es un mensaje poderoso, un mensaje que transforma, un mensaje que es capaz de traer gozo, amor y esperanza a las personas. Pero por alguna razón, aunque sabemos que Dios nos ha llamado a ser sus testigos, la gran mayoría de creyentes no tiene como parte de su vida cristiana compartir con los demás acerca del amor de Jesús. Y hoy a través de este pasaje vamos a ver que Felipe es un hombre que entiende su llamado y tiene un corazón dispuesto para obedecer a ese llamado. Así que vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo del 26 al 40, y dice la palabra lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vamos a hacer aquí una primera pausa para reflexionar algunas cosas. Felipe estaba teniendo un ministerio exitoso en Samaria. Muchas personas estaban conociendo de Jesús como el Mesías, el Salvador de sus vidas. Y Dios estaba usando a Felipe a través de señales, de prodigios, de su testimonio,
Y uno pensaría que lo más sabio, lo más inteligente, lo más fructífero sería que Felipe se quedara en Samaria y continuara adelante con su ministerio. Sin embargo, Dios a veces actúa de maneras extrañas o contra la lógica humana. Y Dios tiene otros planes para él. Y entonces Felipe dejó Samaria porque recibió un nuevo llamado del Señor para ir a la nada, al desierto. Y hermanos, algunas veces a mí me ha sorprendido que hay personas que están sirviendo al Señor, que están teniendo fruto en la labor que hacen para el reino de Dios, y de repente Dios los llama a ir a otro lado, ¿no? Y más de una vez yo me he preguntado, bueno, ¿y por qué se tiene que ir, no? Pasa como cuando yo conocí a mi pastor Juan Domingo en 1994, 1996. La obra estaba prosperando, estaba creciendo, y él de repente dice: el Señor me está llevando a Ensenada, ¿no? Y ya algo platicó él el domingo pasado, que tuvimos la bendición de tenerlo aquí entre nosotros. Y justo es este tipo de cosas, ¿no? O sea, Dios es dueño de nuestra vida, Dios es el dueño de la obra, y Él va a mover a sus siervos a donde Él los necesita. Muchas veces nosotros cuando servimos donde nos gusta, donde nos sentimos cómodos, donde nos pareciera que estamos rindiendo mejor y las cosas nos salen bien. Pero muchas veces Dios quiere que tú y yo atravesemos por nuevas experiencias, nuevas aventuras de fe, como le llamaba el pastor Chuck Smith, y podamos experimentar una vez más el mover del Espíritu, el poder de Dios en nuestras vidas, y ver lo que Él está haciendo, ¿no? Y Dios es tan bueno con nosotros que nos da el privilegio de poder ver, no en primera fila, sino incluso, déjame decirlo así, ¿no?, dentro de la cancha, dentro del terreno de juego, lo que Él está haciendo. Y yo no sé a ti, ¿no?, pero si yo cuando era muchacho y me gustaba algunos deportes, a mí me gusta el fútbol, pero no soy bueno en eso, pero me gusta el básquetbol, jugué voleibol, estuve un tiempo en la selección de voleibol de Orizaba, y te aseguro que a la mayoría de los jugadores no les gusta estar en la banca, ¿no? ¿Dónde quiere estar el jugador? Quiere estar en la cancha. Pero por extraño que parezca, hermanos, la mayoría de cristianos prefiere estar en la banca, mirando lo que otros están haciendo en la obra de Dios. Y es que muchas veces no hemos entendido el privilegio que implica que nosotros estemos participando activamente en la obra de Dios. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu vida? ¿Quieres ver el mover del Espíritu? ¿Quieres estar con un corazón cerca del Señor? Sirve al Señor y sé un testigo de Jesucristo. Y Dios te va a sorprender con lo que Él es capaz de hacer con personas débiles, incapaces, temerosas, como nosotros. Y Felipe, hermanos, me gusta ver su disposición para dejar Samaria e ir al desierto, a la nada. Yo le hubiera preguntado: Señor, o sea, aquí estamos haciendo cosas interesantes, tú estás levantando fruto,
y de repente me dices que vaya yo a un camino desértico, quién sabe a qué. Pero Dios tiene sus planes. Y como vamos a ir viendo a través de la lectura, el Señor pues tenía grandes planes porque Dios quería alcanzar a este hombre, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos entonces, hermanos, para obedecer al llamado de Dios? Dios quiere usar lo que ha hecho en tu vida para mostrar las riquezas de su gracia y alcanzar a otros con el Evangelio de Jesús. Nosotros, como pecadores redimidos, somos adornos de la gracia de Dios. Y esos adornos, hermanos, nunca se ponen en un lugar escondido. En tu casa, ¿no? Compras un nuevo jarrón, compras un cuadro o algo que a ti te gusta, lo pones en el lugar menos visible. ¿Dónde lo pones? Es el lugar donde más luzca, ¿no? Porque lo que quieres es mostrar eso que es un adorno, algo que resalta la belleza de la casa o algo que tú quieres mostrar. Nosotros somos adornos de la gracia de Dios y Dios quiere usarnos. Ahora, preguntémonos, ¿por qué la mayoría de los creyentes no hablan de su fe? Y es que Dios dice que somos sus representantes. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19 al 20. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: porque la gran mayoría pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y fíjate bien, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores, representantes de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos a las personas vuelvan a Dios. Y eso no aplica solo a quien sienta que tiene el don de evangelismo o a los que sirven en el ministerio. Este llamado y este maravilloso mensaje y la oportunidad de ser representantes de Cristo es para todos nosotros. Tú representas a Cristo. Y eso es algo hermoso. Y hermanos, yo creo que hay 3 razones que quiero que veamos ahí en la diapositiva, por la que la gran mayoría de creyentes no es tan entusiasta en hablar de su fe. Yo digo que hay 2 ministerios donde casi nadie quiere participar. Convoca una reunión de oración y llegan unos cuantos. Convoca a hacer evangelismo y llegan unos cuantos. Como que hay una resistencia natural, déjame decirlo así, a esos ministerios. Y creo que la primera causa por la que el creyente no habla de su fe es por apatía espiritual. No se siente animado a hacerlo. No ha agarrado la onda. Somos embajadores de Cristo. Ahora, eso refleja mucho el estado espiritual del creyente. Imagínate un creyente desanimado, un creyente que va por la vida como arrastrando los pies y con una actitud así de derrota y pues, ay, ¿cómo está usted, hermano? Pues, ay, más o menos.
Y no quiero caer en la idea de un entusiasmo barato, ¿no? De decir, sí, todo está fluyendo bien. Somos seres humanos. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras aflicciones, tenemos nuestros miedos. Pero Dios es nuestra victoria. Y en Él podemos descansar. Y sabemos que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Te sostendré. Y aún en medio, hermanos, de cualquier circunstancia, siempre hay una oportunidad de mostrar a Jesús con las personas. Cuando visitamos nosotros ahora a algunos médicos, a algunos lugares, podemos ir y un folleto o hablarles de tu confianza en Dios, ¿no? De repente, por ejemplo, los médicos, ¿no? Ellos creen que ellos son los sanadores, pero no, ellos practican la medicina, pero el sanador es Dios. Entonces tú les puedes decir, sí, Dios es quien va a decidir la vida, ¿no? Un médico te puede decir, tienes 3 meses de vida, ¿no? Pero Dios puede decir, no, tienes 30 años, ese es mi plan. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues como Él quiera, ¿no? Pero quiero que entiendas una cosa, cuando no compartimos nuestra fe, eso habla de un estado espiritual de apatía, de poco compromiso con la misión de Jesús. En segundo lugar, creo que el creyente no comparte su fe por temor, por miedo al rechazo. ¿Qué van a decir de mí? O hay personas antagonistas a la fe cristiana. Pero yo te diré una cosa, el mundo por una u otra razón te rechaza. Y qué mejor que nos rechace por nuestra fe en Cristo. Pero para que te rechace tienes que hablar, ¿no? O sea, si tú estás sin hablar, nunca te va a rechazar, ¿no? Pero el Señor quiere que tú y yo hablemos y podamos quitarnos ese miedo y recordar que Él dijo que no somos nosotros, sino su Espíritu quien pondrá las palabras correctas para poder compartir el Evangelio. La tercera causa, que creo que es la más fuerte, es que el creyente tiene un mal testimonio. Y es que cuando tú abres tu boca en medio de tu entorno y empiezas a hablar de Jesús, eso requiere que tú tengas, no vas a ser perfecto, pero tengas una congruencia entre tu fe y lo que estás haciendo. Y ese es el mayor desafío en realidad. Porque a lo mejor yo hablo entre mis compañeros, ¿no? Testimonios conozco, o tristimonios dirían por ahí, ¿no? Conozco muchísimos, ¿no? Del que va a la iglesia y sí, cuando viene acá es el hermano y entusiasta y todo, ¿no? Pero en el trabajo es el ojo alegre, es el grosero, es el tranza, ¿no? Y eso obviamente te hace callar. ¿Por qué? Porque pues te avergüenzas. ¿Cómo voy a hablar de un Cristo de poder, de un Cristo que transforma, de un Cristo de amor, si mi propia vida no está reflejando ese poder que solo Él puede aplicar en mi vida y hacerme diferente? Ahora yo te diría, si tú tienes mal testimonio en tu colonia, en tu entorno laboral, en tu entorno académico, en tus negocios, comienza a dar buen testimonio. Que la gente comience a ver que el Evangelio no es para las 4 paredes de la iglesia, sino que ha alcanzado a permear lo que haces en la vida cotidiana. Que tus negocios comiencen a ser justos, ¿no? Que no des tus kilos de 900 gramos, ¿no? Sino kilos de a kilo, ¿no?
que no haya un lenguaje en doble sentido, un lenguaje soez en tu conversación diaria con los que te rodean, ¿no? Que tu trato con las personas pueda ser amable, pueda reflejar a Cristo. Y eso mismo va a ser atractivo. La semana pasada yo te decía una frase que quiero repetir. El impacto de una iglesia no está en la grandeza de su templo, ni en la fama de sus pastores, no está en el marketing que hagan para captar la atención de otros cristianos. El impacto de una iglesia está cuando el poder del Espíritu Santo, fíjate bien, nos hace amarnos unos a otros y empezamos a hablar del amor de Cristo. Esa es la iglesia que impacta. Hemos visto a través de hechos, ¿verdad?, que la iglesia comenzó con un grupo de 120 personas en el aposento alto y en el tiempo Dios hizo que miles pudieran creer en Cristo. ¿Y cuál fue el éxito? ¿Fue una campaña en redes sociales? ¿Tenían influencers en TikTok o en Insta o en alguna otra red social? ¿Tenían, no sé, dinero para regalar? O sea, Dios usó el amor unos a otros. Y ese sigue siendo el mayor atractivo que pueda tener la iglesia. Cuando tú y yo somos indiferentes a los que están a nuestro alrededor, estamos de alguna manera menguando, inhibiendo el impacto que puede tener el mensaje de Cristo en los demás. Pero cuando estamos con la disposición de amarnos unos a otros de formas prácticas, eso va a ser realmente de mucha influencia y de impacto en los que no conocen a Dios. Por ejemplo, en la semana había necesidad, ¿no?, de unos donadores de sangre y hay muchas personas que tienen disposición de hacer esa labor de donar porque resulta ser que cuando ocupas donadores los cuates no aparecen, ¿no? Y hay algunos que por enfermedad o por alguna condición especial no pueden donar. O sea, qué bueno que sea estricto, ¿no? Porque hace muchos años enfermedades se contagiaban por no tener como un cuidado en el proceso de calidad de la sangre que se recibía y se donaba. Pero qué lindo que haya hermanos dispuestos para donar. Pero mira, a veces pasa, por ejemplo, que uno lanza un anuncio, ¿no?, como el que hizo mi esposa antes del break, y todos nos agachamos, ¿no?, y esquivamos, ¿no? Decimos, no, eso no me toca a mí, ¿no? Eso que lo haga otra persona. Pero quiero decirte que ahí está la clave. Si nosotros dejamos que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones fluya para amarnos unos a otros, eso va a ser realmente impactante. Como te he dicho, hay muchas personas en medio de la multitud que viven en una profunda soledad. Y si esta persona que se siente sola y que está sola empieza a mirar que hay un genuino interés en su persona por nosotros como familia de la fe, eso va a tocar su vida. Es inevitable. No me conocen, no saben bien quién soy, pero ellos están mostrando el amor de Cristo hacia mí. ¿Y qué se requiere para eso? Estudios teológicos, grados académicos, se requiere mucho dinero, se requiere una gran espiritualidad o muchos años en el Evangelio. ¿Qué se requiere? Se requiere disposición. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que dejes que el amor del Espíritu Santo fluya, que puedas amar a otros. Deja, mira, podrás ser una perla finísima, pero si tu ostra no se abre, nadie va a ver la perla que
en Cristo. Y muchos viven en su Oscar. Ahí está. Y sí son cristianos y les gusta cantar alabanzas y están mirando publicaciones en Facebook, ¿no? O en algún medio digital. Pero ahí donde estás, Dios quiere usarte. Comienza a dar un testimonio y el Señor te va a usar. Versículo 29, por favor, de Hechos. Bueno, este hombre, antes de leer, el etíope, ya conocía algo de Dios. Solo hizo un viaje de 3,000 kilómetros de Etiopía hasta Jerusalén, 3,000 kilómetros en aquella época, ¿no? Si en carro me da manera a pensar en 3,000 kilómetros, no es como de aquí a Tijuana, más o menos 3,000 kilómetros, ¿no? Dirían por ahí, ¿no? Llega uno sin raya, ¿no? Después de estar sentado tanto tiempo ahí, ¿no? Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Vamos a hacer aquí una segunda pausa. Miren, hermanos, Dios siempre está obrando. Y Dios nos manda la gran mayoría de veces con personas donde Él ya está tocando su mente y su corazón. Este hombre, el etíope, un alto funcionario del reino de Etiopía, solo era el que cuidaba el tesoro de la reina. Esta época, como del siglo III antes de Cristo al siglo II después de Cristo, fue una época donde eran mujeres las que reinaban en Etiopía y pues eran ricas, y este hombre administraba y era como el tesorero, vamos a decirlo así, del reino, ¿no? No era cualquier funcionario, era el de alta confianza y de mucho poder, ¿no? Sin embargo, este hombre tenía una necesidad espiritual profunda y empezó a conocer de Dios, del Dios de Israel, a través de las Escrituras, y estaba leyendo Isaías 53, que es el pasaje que está refiriendo Hechos en estos versículos. Y Dios iba por delante, haciendo su obra en el corazón de este hombre. Y hermanos, Dios ya está obrando. Y Dios usa nuestras necesidades para llevarnos a Cristo. Porque somos tan duros de corazón, tan soberbios, que muchas veces no nos acercamos a Dios si no sentimos que nos están apretando el cuello, que el agua nos está llegando a la nariz, ¿no? O sea, cuando todo va bien, ¿cuál es la tendencia natural de nosotros los seres humanos? Es olvidarnos de Dios. Todo está bien. Ya busco a Dios pues cuando hay fuego, ¿no? Ahí está el extinguidor y voy y rompo el vidrio y Señor, ayúdame, apaga este fuego, ¿no? Pero la gran mayoría de personas, incluidos nosotros, aún como cristianos, buscamos más
profundamente a Dios con un mayor sentido de necesidad cuando tenemos situaciones complicadas en nuestra vida. Dios usa muchas veces el vacío emocional y espiritual que sientes. Puede usar tu ansiedad, puede usar esa necesidad de encontrarle un sentido a tu vida. Dios a veces usa eventos como un accidente, una enfermedad, para poder alcanzarte. Y Dios usa muchas formas para captar la atención de las personas. Por ejemplo, en este tiempo vimos que usa señales, milagros de sanidad para poder captar la atención de la gente y predicarles el Evangelio. Y Dios en nuestro tiempo puede hacer eso, por supuesto, sigue siendo el mismo Dios. Pero Dios puede usar diferentes estrategias para poder captar la atención de las personas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener programas infantiles, grupos de damas, ¿no? Donde tomen un cafecito y hablen de necesidades que... Tú vas a ver un grupo, por ejemplo, de damas sobre el tema de la ansiedad y la depresión y va a haber gente, porque es una necesidad de salud emocional que está pues fuertemente presente en la sociedad de nuestro tiempo. Podemos tener obras de caridad, ¿no? Vamos a participar en lo de las cajas del Samaritan Purse, de las cajitas del Buen Samaritano, y pues se regalan, ¿no? Simplemente para poder mostrar el amor de Cristo y compartirles el Evangelio. ¿Qué tal el ministerio de los Gedeones, ¿no? Regalando Nuevos Testamentos? Y muchas veces uno ve que acaban en la basura, pero hay testimonios de Nuevos Testamentos que fueron a la basura, alguien los recogió y ahí empezó a conocer de la palabra. Podemos tener recursos en redes sociales. Las artes es otra forma que Dios usa en nuestro tiempo para alcanzar a otros, ¿no? Incluso Dios usa sueños para hablarle a las personas. Hay muchos testimonios en el mundo musulmán, desde África del Norte hasta en Asia, de personas de esta fe, a los cuales claramente en sueños se les aparece Jesús con sus marcas de la cruz y diciéndoles, búscame. Y esas personas han emprendido una búsqueda espiritual, se han atrevido a leer la Biblia y muchos de ellos han venido a Jesús. Y pues si Dios quiere hacerlo así, que lo haga. O sea, al final, hermanos, lo que Dios quiere es que el hombre proceda al arrepentimiento. Y Dios ya está obrando. Dios usó en este caso una porción de Isaías capítulo 53 para provocar un encuentro divino entre Felipe y el etíope. Y hermanos, fíjate bien, aunque el etíope estaba leyendo las Escrituras, había una ceguera espiritual que le impedía comprender el Evangelio. Y eso ocurre en nuestro tiempo. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, puedes verlo en la pantalla. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y por eso, hermanos, compartir el Evangelio es una obra del Espíritu Santo, porque solo Él va a quitar el velo que está en los ojos de las personas.
y van a entender el Evangelio y la luz del Evangelio les va a resplandecer. Entonces, no te preocupes, o sea, en nuestra mente no debe estar la pregunta, ¿y cómo lo voy a convertir? Tú no conviertes a nadie. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ser mensajeros. Decir el Evangelio de Jesús. Y del resto se encarga el Señor. Y Él lo va a hacer. Y Dios va a tocar vidas. Pero quiere que nosotros entendamos que somos parte de esto. Versículo 35 de Hechos capítulo 8. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces fíjate bien, ¿no? Lo que estaba haciendo el Señor. El Espíritu Santo poniendo convicción en este hombre para que creyera al Evangelio. Y es que, hermanos, la estrategia puede cambiar de lugar en lugar. Porque de repente los que conocimos al Señor hace muchos años, ¿no? Tenemos las estrategias de hace 30 años, pero el mundo en 30 años ha cambiado muchísimo, ¿no? Y necesitamos adaptar la envoltura del regalo. El regalo no va a cambiar, el regalo es el tesoro del Evangelio. Pero la envoltura puede cambiar. Y puede haber un tipo diferente de música y puede haber otras estrategias, otras formas de llevar el Evangelio, pero lo que sí debemos estar completamente seguros es de estar compartiendo el Evangelio de Cristo. Puedes contar tu testimonio, por supuesto, puedes hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de otros, pero es la palabra de Dios, el Evangelio revelado en las Escrituras, lo que va a traer salvación a aquel que está escuchando el mensaje. Y muchas veces, si creciste en una iglesia como donde yo conocí al Señor, la cual estoy muy agradecido y tengo contacto todavía con quienes fueron mis pastores, pero a veces son iglesias como muy hechas a un molde. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que había una gran lucha, ¿no?, con el tema de los géneros musicales que eran autorizados y cuáles no, ¿no? O las formas, ¿no? Me acuerdo que te he platicado alguna vez, ¿no?, que fui reprendido severamente porque un domingo fui de jeans y de tenis a la iglesia, ¿no? Y una de las virtudes que yo reconozco del movimiento de Calvary Chapel es que el pastor Chuck fue tan abierto a recibir a hippies sin bañarse, greñudos, con sus ropas, ¿sabes?, el tipo de ropa que usaban. No importaba si ellos todavía consumían drogas y tenían un estilo de vida inmoral. Él tuvo en su corazón predicarle el Evangelio de Jesús a esa generación. Y muchos de los pastores, como mi pastor de esa edad, eran hippies que fueron alcanzados por el Evangelio. Y ahora han llevado la obra de Dios pues a muchísimos lados del mundo. Pero es cuestión de entender una cosa, la envoltura es algo, pero el tesoro es el regalo, que es el Evangelio. Ahora, ¿cómo ser testigos eficaces de Jesús? Y aquí yo te propongo 5 cosas. Primero, estar dispuestos. Si no tienes disposición a ser testigo de Jesús, olvídate, no vas a ser testigo de Jesús. Como Felipe, ve a tal lugar, háblale a tal persona. El Espíritu Santo puede ponerte en tu corazón y decir, voy a ir al hospital y tengo la carga de orar por alguien, ¿no?, específicamente. Y Dios puede usarte.
En segundo lugar, debes conocer el Evangelio obedientes. Mira lo que dice Mateo 28, 19 y 20, porque aquí en este versículo vemos los dos pilares de hacer discípulos: bautizarles y enseñarles el Evangelio. Y aquí Felipe le enseñó la palabra partiendo de Isaías 53, le predicó el Evangelio y luego lo bautizó. Mira lo que dice Mateo: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y ahí está, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a estos nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Versículo 39 de Hechos 8. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjate, Dios hizo este encuentro divino, y una vez que el etíope creyó en el Evangelio y fue bautizado, el Señor arrebató a Felipe. No se alcanza a entender bien qué fue exactamente lo que ocurrió. La palabra griega harpazo que se usa acá es la misma palabra que se usa en Tesalonicenses 4 cuando habla del arrebatamiento de la iglesia. Pareciera que lo que está diciendo es que de repente desapareció de la vista del etíope, y de repente, de una forma milagrosa, Felipe apareció en este lugar que se llama Azoto, que para los que están viniendo al estudio de Samuel, es la ciudad de Ascalón de los filisteos de la época de los reyes. Y el Señor se lo llevó a una nueva tarea. Y así puede pasar, que solo una vez tengas contacto con la persona y es la oportunidad de llevarles el Evangelio de Cristo. Y algo que me encanta es que el eunuco se fue gozoso en su camino. Y es que el Evangelio, hermanos, trae gozo, trae plenitud. Cristo dijo que hay una vida plena para aquellos que creemos en Él. Amén. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y la tengan en, dilo fuerte, y Dios es capaz de traer ese gozo sobrenatural a nuestras vidas y poder descansar en Él. Podemos pasar por momentos de dolor, de dificultad, de ansiedad, situaciones dolorosas en la vida. Somos humanos y somos débiles y podemos entristecernos, pero al final Dios va a poner su gozo sobrenatural en nosotros. Así que, hermanos, seamos testigos eficaces de Jesús. Esa es nuestra misión en la vida. Lo demás es añadidura. Y el Señor quiere, sí, que disfrutemos la vida que nos da día a día aquí, que lo disfrutemos al máximo, pero siempre, siempre recordar la misión que tenemos del Señor. Somos testigos de Jesús. Amén. Así que refleja a Cristo. Habla de Cristo. Muéstrale a otras personas a Cristo. Y vas a tener también recompensa en el reino de Dios. Padre, venimos en el nombre de Jesús, suplicándote que puedas poner en nuestro corazón esa necesidad de poder ser luz en medio de las tinieblas. Usa nuestra vida en cualquier circunstancia, cuando estamos prosperando, cuando las cosas van bien, cuando estamos débiles, enfermos, cuando estamos pasando una situación complicada, Señor. Úsanos para hacer luz.
Y que, Padre, podamos de esta manera ser usados por ti para que otros también conozcan al gran Salvador que tenemos en Cristo. Padre, lo suplicamos en tu precioso nombre. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos.